Hola, nosotros somos el equipo 12 de la sección 101 QFB y estamos conformados por Solís Ramos José Rafael. Carrera Colombo María Fernanda. y Roberto Martínez García. En este video les explicaremos lo que es la fuerza dentro de la física aplicada a las 3 leyes de Newton. Pero antes veremos 3 conceptos básicos para poder comprender este tema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas se mueven o en sus respectivos casos estas no lo hacen? Pues bueno, todo esto se puede explicar gracias a la norma de la física conocida como fuerza y a las 3 leyes fundamentales de Newton. En este video podremos ver a través de diferentes ejemplos cómo estas leyes se ejecutan en ejemplos que podríamos considerar inclusivamente básicos, y gracias a ellos podremos comprender cómo funciona el mundo que nos rodea. Dentro de la física, la fuerza es toda interacción la cual es capaz de cambiar el sentido del movimiento y la aceleración de un cuerpo. Es decir, una fuerza puede acelerar o frenar un cuerpo, cambiar la dirección de movimiento, mantener el equilibrio y deformarlo. Esta es de una magnitud vectorial y su unidad de medida son los newtons. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen, es decir, sin analizar las fuerzas que actúan sobre ellos. El objetivo es describir el movimiento de los cuerpos en el espacio y tiempo, utilizando conceptos como el desplazamiento, la posición, la velocidad y la aceleración. Gracias a la cinemática podemos entender y predecir el comportamiento de los movimientos en situaciones cotidianas y fenómenos naturales o tecnológicos. Bueno, otro concepto que necesitamos saber para comprender este tema son los vectores. ¿Pero qué es un vector? Un vector es una magnitud que tiene tanto tamaño o módulo como dirección y sentido. A diferencia de una cantidad escalar como lo es la temperatura y la masa, que solo tienen una, los vectores nos permiten describir cosas como los desplazamientos, velocidades y fuerzas, ya que estos importan hacia dónde y con qué intensidad se aplican. Gráficamente, un vector se representa por medio de una flecha. La longitud de la flecha representaría su magnitud, y la dirección y sentido nos indicaría hacia dónde apunta el vector. Hola, mi nombre es María Fernanda y yo les voy a hablar sobre la primera ley de Newton, o mejor conocida como ley de inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, si algo está quieto, seguirá quieto, y si algo se está moviendo, seguirá moviéndose en la misma dirección y velocidad, a menos que algo lo detenga o lo empuje. Esto pasa porque los objetos tienen inercia, que es la resistencia que oponen a cambiar su estado de movimiento. Para explicarles mejor lo que es la ley de inercia, les mostraré con un ejemplo. Aquí tengo un vaso, una cartulina y una moneda. Lo pondré de la siguiente forma. Como pueden ver, la moneda está en reposo, y si yo jalo rápido la cartulina, la moneda caerá dentro del vaso. Esto pasa porque la moneda tiende a quedarse en su lugar por inercia mientras la cartulina se mueve. También hay otras fuerzas que casi nadie nota, la fricción y la gravedad. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. Si uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, si uno sube, el otro baja, o simplemente si un objeto va hacia cualquier lado, pero el otro permanece quieto, también hay fricción. Ahora veremos otro ejemplo. La caja al principio está en reposo. Para moverla, la persona aplica una fuerza hacia adelante, pero al mismo tiempo aparece una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Si ambas fuerzas son iguales, la caja no se mueve, porque las fuerzas están equilibradas, pero cuando la fuerza que la persona aplica supera la fricción, la caja empieza a moverse.
Para este último ejemplo, cuando el carrito se detiene bruscamente al chocar, el muñeco sale disparado hacia adelante. Esto demuestra la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. El muñeco está en movimiento junto con el carrito. Cuando el carrito se detiene por la barrera, el cuerpo del muñeco sigue moviéndose hacia adelante, porque ningún objeto puede cambiar su estado de movimiento sin que una fuerza actúe directamente sobre él. Dentro de esta parte hemos notado que existe una relación entre la primera ley de Newton y la cinemática. Habíamos visto que la primera ley de Newton o ley de inercia dice que un objeto que está en reposo permanece en reposo y un objeto que está en movimiento sigue con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos, describe exactamente esto. Si no hay fuerzas, la posición y la velocidad de un objeto se mantienen constantes. En conclusión, la relación entre la cinemática y la primera ley de Newton, en otras palabras, se podría decir que la primera ley nos explica por qué un objeto sigue moviéndose igual y la cinemática nos permite medir y representar este movimiento. La segunda ley fundamental de Newton nos dice que una fuerza aplicada sobre un cuerpo le comunica una aceleración en el mismo dirección y sentido que la fuerza aplicada sobre ella, pero esta es inversa a la masa del cuerpo. Para ejemplificarlo mejor, utilizaré esta mesa de billar como ejemplo. En este ejemplo, al golpear ligeramente la pelota, vemos que esta recibe poca aceleración, pero recorre una larga distancia. En cambio, si aplico mayor fuerza, podremos ver cómo esta recibe una mayor aceleración. Ahora, en caso de que una de estas pelotas tenga mayor masa, se necesitaría mayor fuerza para que esta reciba mayor aceleración. Y si la golpeo con la misma fuerza que golpeé inicialmente a la bola blanca, esta recibiría menos aceleración al tener mucha más masa. Imaginemos que tenemos un carrito de supermercado. Al aplicarle una fuerza leve, este se mueve a una aceleración notoria, debido a la poca masa que este presenta. Por ende, no es complicado moverlo, pero mientras agreguemos más objetos dentro del carrito, la masa va aumentando, lo que afecta a la aceleración. Así que si queremos que el carrito se mueva con la misma aceleración que tenía, debemos aplicarle una mayor fuerza, por lo que será más difícil de mover. Y si continuamos agregando más objetos al carrito y seguimos aplicando la misma fuerza, llegará un momento en el que ya ni siquiera podremos moverlo. La segunda ley de Newton se relaciona con la cinemática porque esta explica las causas del movimiento, que la cinemática únicamente describe. La cinemática nos dice cómo cambian la posición, la velocidad y la aceleración, y en la segunda ley nos explica cómo esos cambios ocurren porque una fuerza actúa sobre el objeto. Por ejemplo, al golpear la bola del billar con el taco, la fuerza produce una aceleración que luego describimos con las ecuaciones que encontramos dentro de la rama de la cinemática. Bueno, ahora yo les hablaré un poco sobre la tercera ley de Newton. Esta es más conocida como el principio de acción y reacción. Esta establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y en dirección opuesta sobre el primero. Es decir, a cada acción corresponde una reacción igual y contraria. Podrá sonar difícil, pero en realidad la vemos todos los días sin darnos cuenta. Tenemos este primer ejemplo: empujar una pared. Si tú empujas una pared, obviamente la pared no se mueve. Pero ¿qué pasa? Aunque no lo parezca, la pared te está empujando de regreso, con la misma fuerza. Por eso sientes resistencia y por eso no la puedes atravesar. Tu acción es empujarla, mientras que la reacción es que la pared te empuja a ti. Tenemos este segundo ejemplo: caminar. Cuando caminamos, también aplicamos la tercera ley de Newton. Cada vez que das un paso, tu pie hace fuerza hacia atrás contra el suelo, y el suelo te responde haciendo una fuerza igual, pero hacia adelante, que es la que realmente te impulsa a avanzar. O sea, tu acción es empujar el suelo hacia atrás, la reacción es que el suelo te empuja hacia adelante. Para que los cohetes puedan llegar al espacio tienen que impulsarse con mucha fuerza. Por eso cuenta con unos propulsores que eliminan una gran cantidad de gases hacia abajo. El suelo, que sería el segundo objeto que interactúa en esta escena, reacciona empujando el cohete con la misma fuerza hacia arriba.
Mientras la fuerza de los propulsores se accionó hacia abajo, el suelo responde empujando hacia arriba. En este experimento usé una botella con vinagre y un globo lleno de bicarbonato. Cuando coloqué el globo en la boca de la botella, el bicarbonato cayó y reaccionó con el vinagre. Esta reacción produce un gas llamado dióxido de carbono. A medida que el gas se forma, empieza a acumularse dentro de la botella. Aquí es cuando entra la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. En mi experimento, la acción es el gas empujando hacia las paredes internas de la botella y hacia la boca de la botella para salir. La reacción es que esa misma presión del gas empuja en dirección contraria, y esa fuerza termina inflando el globo. Es decir, el gas ejerce una fuerza hacia afuera, que sería nuestra acción, y el globo responde oponiendo una fuerza hacia adentro mientras estira, que sería nuestra reacción. El resultado visible es que el globo se infla porque el gas y el globo están ejerciendo fuerzas opuestas entre sí. La tercera ley de Newton nos habla sobre las fuerzas, mientras que la cinemática nos describe cómo se mueven los objetos, posición, velocidad, aceleración, sin importar qué fuerza lo cause, aunque estas siguen estando muy conectadas. La tercera ley de Newton nos explica que siempre las fuerzas vienen en pares de acción y reacción. Estas fuerzas pueden provocar cambio en el movimiento de los cuerpos. Estos cambios, como lo son acelerar, frenar y cambiar de dirección, son parte de la cinemática. Por eso, aunque una estudia fuerzas y otra los movimientos, juntas nos permiten entender cómo y por qué se mueven los objetos. En resumen, las tres leyes de Newton nos demuestran cómo cada movimiento, reacción y empuje que pueden suceder en nuestro entorno cuentan con una explicación. La fuerza no es solo un concepto de física, es la clave para entender cómo interactúa todo en nuestro universo. Y ahora que conocemos estas tres leyes, podemos mirar a nuestro alrededor y descubrir la ciencia que hay detrás de todo. Bueno, nosotros acabamos de explicar el tema de las tres leyes de Newton. Esperemos hayan comprendido el tema con nuestra explicación.